muchas gracias a Naturgas por esta invitación a compartir con ustedes unas reflexiones con directores de importantes medios acerca de la situación del país, la situación de los medios, el rol de los medios en esta situación del país y la pregunta que todos tienen y para la cual van a tener 4 respuestas distintas. ¿Qué va a pasar en el 2026? ¿Sí o no? 4 respuestas distintas. Hemos organizado la discusión durante los próximos 55 minutos con rondas de intervenciones cortas, quizás con algo más conversado que muy esquemático, alrededor de 3 grandes temas. Primero, ¿cuáles son los desafíos que estamos enfrentando hoy en el país, en la región, en la ciudad? Segundo, en medio de esos desafíos, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en cuanto a tener la credibilidad, aportar a ciudadanía, alejarnos de la polarización, darnos elementos de juicio hacia adelante? Y tercero y finalmente, los riesgos que estos directores de medios ven en el panorama acerca de la libertad de prensa. Como verán, es una agenda nutrida. Como verán, Erika está apuntando velozmente los temas Vicio de periodista. respectivos. Y a mí me han librado de tener que escoger el orden y me lo han dado. Entonces, Camila, arrancamos por favor con… Sí, aquí está. Hay una cosa del ejercicio periodístico y es combinar la coyuntura, muy lo inmediato, con saber para dónde van las cosas. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el país en este momento hacia el mediano plazo? No tienes que dar 10, los 2 principales desafíos. Los 2 principales desafíos que enfrenta el país en el corto y en el mediano plazo, yo diría que en estos momentos pues todavía mucha incertidumbre y ese es en el corto plazo porque como decías tú, Mauricio, pues todos están preguntando qué va a pasar en el 2026 y qué va a pasar en el 2026 a nivel electoral. Y esta incertidumbre que estamos enfrentando no solo se vive por lo que pasa en nuestro país, sino porque en el mundo estamos enfrentando un momento de incertidumbre importante, porque yo sí creo que el paradigma que veníamos teniendo pues está cambiando. Y uno de los desafíos más grandes que está enfrentando el planeta y no solo Colombia, y yo no me he cansado de decirlo en cada escenario en el que puedo estar presente, y es que el sistema democrático está tambaleando. La democracia ya no es el sistema político predilecto por la gente en Occidente, lamentablemente. Cada vez se hacen encuestas de Latinobarómetro en América Latina, en Europa, y la gente cada vez está menos satisfecha con el sistema político en el que vivimos. Y eso es lo que nos ha llevado a elegir, no solo en América Latina, sino en diferentes partes del mundo, liderazgos que no van acorde a la democracia, liderazgos mucho más autócratas, populistas, con tintes más autoritarios. Y como estamos en un panel de periodistas, ahí el periodismo pues está en riesgo, y en riesgo importante porque este es uno de los elementos fundamentales de cualquier democracia, el periodismo. Entonces yo diría que ese es uno y me voy a quedar ahí para darle paso a mis otros compañeros, pero creo que ese es uno de los riesgos que tenemos a corto y mediano plazo en Colombia y en varias partes de Occidente, que la democracia pues está con muchas amenazas. La amenaza contra la democracia y la amenaza contra la libertad de prensa, de la que vamos a hablar en unos momentos. Yo estaba afuera poniéndome el micrófono y demás, creo que todos fueron presentados, pero Camila es la directora de Mañanas Blue. Y Erika, la conocen ustedes de sobra, es la directora del diario El Heraldo y quisiera que nos dieran el complemento de lo que pasa regional y localmente en términos de desafíos. Erika Fontalvo. Mauricio, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por elegir a Barranquilla nuevamente para ser la sede de este Congreso de Naturgas. Luz Estela, gracias por la confianza, por haber traído a tantas personas tan influyentes y determinantes en esta conversación de país que debemos tener acerca de la seguridad energética. Y justamente Mauricio, Juan, Camila, mi querido Juan Roberto, esa es una de las grandes crisis de país, yo la llamo unas bombas, que realmente son unas bombas de racimo. Imaginen ustedes una bomba de racimo que hace un daño incalculable, porque cuando cae genera muchos más efectos. Tenemos entonces
Sin lugar a dudas, el tema de la seguridad energética, por los riesgos que aquí han debatido durante los últimos 3 días. Pero también tenemos en nuestro país, desde el enfoque territorial y nacional, por supuesto, la crisis de la estrechez fiscal, desafortunada, que puede arrasar con toda la estabilidad de los distintos sectores. Y una cosa está directamente vinculada y relacionada con la otra, como lo que sucede con la otra bomba, que es el tema de la salud, con colombianos en una agonía permanente, porque no encuentran servicios, no encuentran medicamentos, no encuentran respuestas. Y justamente la incertidumbre de la que hablaba Camila es lo que nos tiene agobiados y preocupados. Y la otra bomba es la inseguridad. La inseguridad, la expansión de los grupos armados en los territorios y también, por supuesto, la criminalidad organizada dentro de las ciudades. Entonces, ahí lo que tenemos es un escenario que se configura verdaderamente caótico, que demanda posiciones firmes desde distintos sectores, como las que justamente asumen desde el sector energético para aterrizar la discusión en este evento, porque el gran riesgo que atraviesa la visibilización de todos estos temas es la desinformación. Y ahí, en la medida en que no sepamos nosotros, los periodistas, ejercer nuestra labor, porque lo hablamos antes, Mauricio, cuando el poder miente, es la prensa la que tiene que recabar la información para poder denunciar ese engaño. Y cuando todos callan, los únicos que hablamos solemos ser los periodistas. Entonces, ante todos esos desafíos tan grandes, que además van a ser determinantes en toda la campaña electoral de cara al 2026, que esperemos que sea el 2026 y no nos la prolonguen artificiosamente, pues necesitamos los periodistas estar ahí, en la primera línea que tanto gusta a distintos sectores, advirtiendo la realidad del país. Gracias, Erika. Juan Lozano, director de la FM de RCN. Desde que te conozco, Juan, siempre vas un paso adelante en los análisis. Ya Camila y Erika nos han servido el listado de los temas críticos: seguridad, salud, energía, la madre de todos, o por lo menos el factor restrictivo de la solución de todos, que es la crisis fiscal, la crisis de la democracia. ¿Cómo llegamos a esto? Mauricio, buenas tardes. Es un gusto estar con este panel de amigos y colegas que respeto tanto. Doctora Luz Estela, gracias por la invitación. Yo diría, Mauricio, que el gran desafío que tenemos como sociedad es lograr que el empeño sistemático de esparcir el virus de la vida por todos los confines del universo llegue hasta el 2026. Ese es el gran desafío. Y ese desafío se llama elecciones en el 2026. Llegamos a una pregunta que en otra época parecía inimaginable. Colombia hoy tiene dudas frente al proceso electoral del 2026 porque hay quebrantamientos democráticos y hay amenazas democráticas. Entonces, yo diría que aquí llegamos porque hay una enorme polarización, aquí llegamos porque hay una insatisfacción en unos sectores populares que han sentido por décadas que no se han atendido sus reclamos, pero aquí también llegamos porque ha faltado identidad, unidad, consistencia, coherencia en muchos de los estamentos que componen la clase dirigente de Colombia y condujeron a la elección del presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro es el producto, y lo voy a decir con respeto por los dos nombres para ilustrarlo de manera que se pueda entender. El presidente Petro es el producto de los Gustavo Bolívar y los Roy Barreras juntos. Una base popular muy radical que lo ha acompañado, pero que no alcanzaba para ganar las elecciones, y lo más caracterizado y lo más reconocido de la clase política. Sin los dos juntos, el presidente Petro no hubiera ganado. Esos dos sectores van en un pulso constante. A veces le ganan los Gustavo Bolívar a los Roy Barreras,
En la lista de Senado ganó Gustavo Bolívar y encabezó la lista. Al inicio del gobierno ganó Roy Barreras y se fue de presidente del Senado. Hoy parece que en las encuestas fuera ganando Gustavo Bolívar, pero el desafío más allá de los problemas internos del polo, del pacto histórico, de los sectores que acompañan al presidente, es que haya una garantía de elecciones transparentes, que la seguridad permita hacer elecciones en todo el territorio nacional, que no existan quebrantamientos democráticos, que no vayan a plantearse a última hora mecanismos excepcionales por quebrantamientos del orden público, por situaciones de emergencia, por estallidos sociales en nuevas versiones. Yo diría que el reto es poder llegar a un proceso electoral en el 2026 con todas las garantías. Y si en ese proceso electoral se repite la película del 2022, que es todo el petrismo y sus aliados de la clase política, más la dificultad de hacer política en unas regiones dominadas por los violentos, unidos en un candidato y los demás dispersos, en el 2026 vamos a presenciar la reelección del proyecto de Gustavo Petro en cabeza del candidato que tengan. Si la clase dirigente que se opone a Gustavo Petro no se pellizca, el 2026 vuelve a ser para Gustavo Petro y su equipo político. Muchas gracias, Juan. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Tenemos ya el menú de problemas sobre la mesa, digamos, de los elementos constitutivos de los desafíos. Y hay una tendencia a orientar los comentarios hacia o el pacto histórico o el petrismo o los partidos, como lo decía Juan, que se unen en los momentos de elecciones al presidente Petro, antes candidato Petro. Pero el resto del país debe haber hecho algo o haber dejado de hacer algo para que esté pasando lo que está pasando. Quisiera que nos des algunos elementos de tú qué ves y si seguimos en las mismas o ves que el país, no todavía los medios, que el país ha aprendido algo de estos últimos 3 años, 2 años y medio. Pues Mauricio, muy buenas tardes a todos los compañeros de panel, a Luz Estela por la invitación, a todos los asistentes. Mire, yo realmente, a mí me preguntan, es la pregunta que le hacen a uno en el consultorio médico, en el ascensor, en todo lado, oiga, ¿qué va a pasar? Y pues muy a lo Rigoberto, yo le digo, no tengo ni idea, ¿yo qué vas a ver? Lo que uno sí puede ver, y a mí estoy muy de acuerdo con Juan, en la degradación en la que ha caído el debate político. A mí es lo que más me preocupa, no es tanto qué vaya a pasar en el 2026, sino cuál va a ser el debate sobre el que va a girar llegar al 2026. Y ese debate para mí hoy está, y no estoy hablando de Colombia, digamos, estamos hablando de lo que vivimos, lo hablábamos con Camila cuando veníamos para acá. Estamos hablando de un resquebrajamiento de la democracia, como también lo decía Camila, que hoy nos lleva a que la narración de lo que hoy la gente conversa, a lo mejor ni siquiera es sobre los problemas que tiene, sino sobre lo que políticos charlatanes, manipuladores, mentirosos, muy hábiles para mentir, pues ponen sobre el tapete. Yo sí me quiero adelantar, Mauricio, un poco al tema de los medios, que es a lo que nos han invitado, porque yo creo que ahí está el quid del asunto, es qué tipo de contenido estamos y vamos a hacer los medios de cara a definir nuestro futuro, el futuro de un país como Colombia. Y yo no estoy hablando pues de política, ni de si es de derecha, de izquierda, de centro, que eso tendremos mucho tiempo para hablar de eso en la campaña que se avecina, que va a ser una campaña horrible, una campaña asquerosa, va a ser una campaña muy difícil, con un gran reto para los medios. ¿Usted qué pone? ¿Usted a quién le pone el foco? ¿Al que usted cree que es el continuismo de un modelo que está en este momento en el poder y que a todas luces pues le ha ido mal, pero que, como bien dice Juan, tiene un capital político enorme? ¿O le pone a quien que se contrapone a ese poder que está? Entonces yo creo que el debate ahí es el papel de los medios como catalizadores de una realidad, porque es que el gran problema, Mauricio, que yo veo es que una cosa es el país político, el país de los periodistas, y otro el país de verdad.
Y el país de verdad es el que dibuja Erika. Es un país muy pobre, un país con una cantidad de problemas, seguramente lo hablaremos ahora, pero también con unas luces enormes, así como tiene unas sombras horribles. Aquí hay un país posible. Entonces todo eso nos lleva a pensar es qué tipo de contenidos nosotros como periodistas vamos a destacar y a quién le vamos a poner el foco. A mí me preocupa mucho eso y yo no hablo pues faltaba más por los colegas ni por el gremio en general, pero es el debate que en el medio que yo dirijo nos hacemos todos los días. ¿Este es el país que yo quiero mostrar? ¿Este es el país que debo mostrar? ¿O este es el país que yo quiero vender? Ese es el debate de siempre y sobre todo con una cantidad de responsabilidades enormes que tenemos y con un ingrediente que seguramente lo hablaremos más adelante ya en el ejercicio del oficio, Mauricio, y es que de unos años para acá, porque no es solamente en este gobierno, Juan, aquí se volvió delito preguntar, se volvió delito, como decía Erika, no traicionar lo más sagrado que tiene el oficio, que es hacer que el poder rinda cuentas. Y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de muchos gobiernos anteriores que empezaron a tomar al periodismo como un contrincante político. Y no voy a hablar de colegas, si tienen sesgo, si no lo tienen, eso es otra cosa. Pero el tema es que nos metieron en la misma bolsa. Y hoy el periodismo, por eso como la democracia está resquebrajada, el periodismo está resquebrajado. Hablábamos en el almuerzo del estudio más reciente del Instituto Reuters de periodismo, que es tal vez lo más reputado del mundo, para dónde va el oficio, no en Colombia sino en el mundo. Y hay una frase que a mí profundamente me ha calado, que dice que hay una lenta evasión de las noticias en el mundo. La gente se mamó de las noticias. La gente dice, yo ya no quiero ver un noticiero, no quiero ir a una emisora, no quiero leer un periódico, porque veo lo que me genera menos esperanza. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué quiere la gente cuando le preguntan en esa encuesta del Instituto Reuters? Yo quiero empatía, cercanía y utilidad. No sé si los medios estamos cumpliendo eso. A mí me conflictúa mucho eso cuando hablamos del futuro, porque a lo mejor el futuro, los pelados de hoy no les interesa ver los medios para saber qué van a hacer, ni políticamente por quién van a votar, ni qué estamos definiendo. Entonces yo creo que hay un enorme vacío producto de ese deterioro de la democracia y el deterioro del debate público. Es que en realidad son muchos elementos adversos al ejercicio de los medios y del periodismo. Si se trata de informar, pues aquí hay información de todos los estilos, la que más quiera yo, Claro. no necesariamente la más correcta, sino la que me diga lo que yo quiero oír. Si se trata de ser ecuánimes, estamos en la mitad de una polarización violenta y mantenerse en la mitad es muy difícil. Si se trata de ejercer el periodismo con libertad e independencia, cada uno de nuestros medios sufre rigores económicos, ve problemas de anunciantes, ve reducir. En medio de ese torbellino, y quiero arrancar nuevamente por Camila, Juan Roberto pone un tema clave. En ese torbellino de desafíos para el periodismo, nosotros debemos, y yo me pongo también en el ámbito de los periodistas donde tengo un pie, nosotros debemos plantear el país que queremos o el país como es. Y si el país como es nos lo ha mostrado este gobierno o no. Yo siempre he creído que la función del periodismo es hacerle veeduría al poder. Para eso estamos y por esa razón es que somos un elemento fundamental de la democracia. Y es la razón por la cual estaban hablando ustedes que los políticos en muchas partes del mundo encontraron en los periodistas un enemigo y un enemigo rentable. ¿Por qué? Porque encontrar en el periodista un enemigo rentable es intentar deshacerse de esa veeduría y poder implementar la narrativa que el político quiere. Por eso estamos viendo cambios en lo que hacen los mandatarios en varias partes del mundo, en donde ya quienes están invitados a la Casa Blanca, por ejemplo, a las ruedas de prensa son influencers. Lo mismo pasa aquí en Colombia o en El Salvador con Nayib Bukele, que se le dan entrevistas a los que son youtubers y no a los medios establecidos. Porque obviamente es mucho más fácil poder manipular cuando usted tiene solo un individuo, que es aquel que transmite por YouTube o aquel que transmite por una red social, que a un medio sólido
que seguramente tiene problemas, que se ha equivocado, porque nadie nunca ha dicho que los medios no nos equivocamos, pero es mucho más fácil moldear la narrativa a través de un solo individuo que cuando usted tiene un medio sólido. Y por esa razón, los dirigentes encontraron que era muy llamativo atacar a esos medios de comunicación. Y ahí es donde yo vuelvo y digo, estamos en crisis, y estamos en crisis además porque tenemos una crisis financiera. Y acá que estamos en medio pues, de un grupo de empresarios y demás, también yo cada vez que tengo la posibilidad digo, pues los empresarios y el país, y si creemos que el sistema democrático es el mejor en el que podemos vivir, pues tenemos que apostarle también a los medios de comunicación. Y tenemos que apostar a los medios de comunicación ¿con qué? Pues con la pauta. Porque siempre cuando hay algo pasa, es que algo pasó con un político, algo pasó nacionalmente, llaman a los medios, ustedes tienen que hacer algo. Y yo siempre respondo y les digo, claro que tenemos que hacer, pero cuando ustedes que también hacen parte de la sociedad y que también me imagino que creen que la democracia es el mejor sistema en el que podemos vivir, pues tienen que aportar ese grano de arena a que podamos subsistir todos y que todos los elementos del sistema democrático pues puedan permanecer. Juan decía que Gustavo Petro era el resultado de Roy Barreras y Gustavo Bolívar, y digamos como que esa es la puja, claro, en la que han vivido electoralmente. Pero Gustavo Petro es el resultado también de una clase dirigente que no se dio cuenta de una base popular que tenía muchos requerimientos y que nunca miraron. Y yo sí creo que como sociedad tenemos que mirarnos todos en todo sentido de qué errores hemos cometido. O sea, claro que ha habido un montón de cosas mal en este gobierno y cosas que hay que criticar, pero tenemos que ser autocríticos y ver qué vamos a corregir. Y ahí en ese sentido, el tema de los medios de comunicación, creo que como sociedad todos tenemos que mirar, por supuesto los periodistas, pero también aquellos que nos reclaman y que tienen la decisión de si voy a pagar un influencer o voy a pagar una campaña en un medio de comunicación. Les sale más barato el influencer, les da los clics, pero eso está afectando directamente aquello de lo que después se van a quejar. Y es un señor autoritario o una señora autoritaria tomando decisiones sin que nadie pueda hacerles veeduría. Porque después ese influencer no va a poder hacer el contrapeso y no va a poder decir y denunciar lo que está pasando cuando se tomen decisiones que afecten diferentes sectores. Erika, tu opinión sobre esa posición de Camila en el sentido en que actores claves del poder, Camila habla de la clase dirigente, pero podríamos hablar también de los medios, podríamos hablar también de distintos actores relevantes en la sociedad. Hemos sido en mayor o menor grado indolentes con ciertas circunstancias y eso ha hecho que por 800.000 votos se transformara coyunturalmente la historia de este país. ¿Sientes que ha habido cierta indolencia de actores de poder, no de poder político necesariamente, en este país? Y lo que es peor, que 2 años y medio después la indolencia persiste. Esos actores, sin lugar a dudas, son del poder económico, que también tienen mucha responsabilidad para encauzar el rumbo del país, porque quizás hacen unas apuestas temerarias o aventuradas alrededor de a quién apoyan o a quién respaldan. Puede ser que tengan sus propios intereses, porque todos tienen intereses en esta hoguera de vanidades en la que unos y otros deben responder a sus propias urgencias y necesidades. Pero debemos entender que sin periodismo y sin un periodismo libre tampoco hay democracia, porque salimos a defender con todos los argumentos, además, a el Poder Judicial, al Congreso de la República. Exigimos la separación de poderes, porque verdaderamente en eso se sustenta nuestro Estado de Derecho. ¿Y quién defiende a la prensa? Es que es tan antipopular defender a la prensa. Si bien es cierto que hay algunos periodistas que han difuminado esa línea del ejercicio periodístico, Juan Roberto, y ese populismo mediático ha engendrado unos activistas con aspiraciones políticas y o las famosas bodegas, y que también las redes sociales han abaratado el costo de propagar mentiras, pues claramente la prensa tiene un papel fundamental. Nosotros, en ese ejercicio de fiscalizar lo público y lo privado también, debemos luchar cada día contra esa crisis, Mauricio, de credibilidad y de credulidad que existe. Entonces somos los medios de comunicación los que necesitamos el apoyo de muchos sectores,
porque cuando nos tocan la puerta de esos sectores, siempre nos encuentran. Nosotros damos unas peleas que casi nadie podría entender, porque somos personas frágiles, somos personas vulnerables, que mientras estamos en la radio, en la televisión, o firmando un artículo o dando la cara, creemos que estamos de alguna u otra manera siendo respaldados por muchísimas personas, por las audiencias, por la ciudadanía, pero muchas veces cuando todos esos focos mediáticos se apagan, somos unas personas que insultan en las calles, que acosan a nuestras familias, a nuestros hijos, porque ponemos la cara por muchos otros sectores. Y no queremos que nos cuelguen una medalla, pero sí queremos que podamos encontrar puntos comunes, porque muchas veces cuando pedimos respaldo no lo encontramos. Y no necesariamente respaldo económico, que también, sino información oportuna, certera. Y yo insisto, ese desafío de la desinformación, de los contenidos falsos, de las noticias manipuladas, de la propaganda incendiaria, es lo que le está haciendo mucho daño a la prensa en general. Y tenemos que ser capaces, Juan Roberto, Juan, Camila, Mauricio y todos los colegas que están aquí, de identificar esos enormes riesgos que existen, porque aquí solo hay dos caminos: o nosotros abrazamos ese sistema democrático que yo coincido plenamente con ustedes, está erosionado, muy deteriorado por distintas circunstancias, o nos convertimos en ¿qué? Y a mí me parece muy bien el hecho de que algunas personas reivindiquen su condición de influencer o de activistas, pero ¿cuál es la apuesta final por la verdad? Cuando estas personas, y yo conozco muchos y son mis amigos, pero uno sabe que se dedican a, de alguna u otra manera, borrar esa delgada línea entre la verdad y la mentira, todos quedamos expuestos. Todos quedamos expuestos. Entonces, es una reflexión colectiva, sin duda una autocrítica frente a nuestra propia labor, que no podemos cejar en ese empeño. A veces uno quisiera mandarlo todo para el carajo, porque está mamado de todo lo que esto significa. Es un desgaste muy bravo, pero también es cierto que hay gente que confía en uno, que lo abraza, que lo respalda, le dice pa'lante, pa'lante. No sé si esto se podría asemejar a una guerra. En Colombia también estamos mamados de la guerra, pero prácticamente es una lucha, por ponerlo en un término más eufemístico, alrededor de la verdad y la mentira. ¿Cómo nos alineamos para defender al país posible del cual usted habla, Juanro? Yo también, yo estoy convencida. Hacíamos una edición hace algunos días sobre esa Barranquilla optimista, a pesar de todas las bellaquerías a las que nos somete este gobierno y muchos otros. Pero ahí seguimos, adelante, porque creemos en lo que somos y realmente nos reinventamos a diario para ser capaces de bailar con la más fea, como se dice coloquialmente. Pero entre todos está la fórmula de encontrar caminos comunes para decir cuál es ese país que queremos. O tiramos la toalla o todos tenemos que remar hacia el mismo lado. Gracias, Erika. Juan, en ese propósito de lograr que los medios arrojen luz sobre la verdad de las cosas en medio de las limitaciones de tanta oscuridad y tanta nube que hay alrededor, en ese propósito de defender la democracia, para quienes creemos que la democracia sigue siendo el sistema ideal para organizar una sociedad, en ese propósito de sustraerse a la polarización, hay muchos enemigos. Unos son los enemigos de la insuficiencia económica, me están recortando la pauta, me están apretando acá. Otros son los enemigos del ejercicio del poder directo o velado, de una llamada, de una presencia, de una conversación. ¿Cómo un director de medio y un medio confrontacional, un medio que busca arrojar la verdad, como son los medios que ustedes representan, confrontacional quiero decir en el debate público, cómo se levanta cada día superando
lo que Erika denominaba, a veces uno está mamado y dice voy a botar la toalla, porque yo como ser humano no tengo por qué echarme encima la carga de todo lo que representa ejercer el periodismo en un país como Colombia en este momento. Lo mismo me pregunta mi señora todas las mañanas, cuando salgo a las 3:30, a las 4 de la mañana de la casa, y me dice, ¿por qué? ¿Por qué tan temprano? Y es que en el fondo, y lo digo con el mayor respeto y cariño por mis colegas, en el fondo hay alma de Quijotes, porque como Gabo alguna vez lo describió, el periodismo es el oficio más bello del mundo, porque es un oficio que cada mañana nos confronta con la responsabilidad de informar y contar la verdad y contar lo que está pasando y, como decía Camila, confrontar el poder, cualquiera que sea, y ponernos unas camisetas de la gente que nos ve y que nos oye y que nos lee para tratar de interpretar sus sentimientos, sus pensamientos, sus ambiciones, sus frustraciones y poderlas convertir en agendas periodísticas por una parte y por otra parte, como lo explicaba maravillosamente Erika, con la tarea de lograr que la sociedad tenga una visión de esperanza. La realidad colombiana es tan dura, tan complicada, pero al mismo tiempo el país es tan vigoroso y con tantas fortalezas que nosotros tenemos que lograr ese difícil equilibrio entre contar la cruda realidad de cada mañana y sin volvernos Paulo Coelho o un motivador o un coach de esos de saca lo mejor de ti y tú lo puedes lograr y el mañana será mejor, sino con los elementos de la realidad. Eso toca, Juan, con las redacciones, ¿no? Sí, A veces. A los muchachos. Así es. Tú puedes, no tienes cómo, pero hazlo. Dale, dale, no desistas. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Pero con los elementos de la realidad, explicar como un bien colectivo lo que hay en el fondo y en la semilla y en el corazón de este país invencible. Mi jefe Luis Carlos Galán decía, Colombia es una nación que parece a punto de perecer todas las noches y logra superar las tempestades. Y Gabo lo decía de forma aún más bonita. Gabo decía, Colombia es un país en el que todos los días se libra una batalla formidable entre la vida y la muerte. Y a lo largo del día va ganando la muerte, pero indefectiblemente al final del día se impone la vida. Nuestra tarea es eso, nuestra tarea tiene que ser informar bien, levantar la guardia de la sociedad, poder denunciar, poder quitar máscaras, poder explicar qué es lo que está pasando, pero al mismo tiempo insistir en la conciencia colectiva, lo que Erika mencionaba, lo vamos a lograr, lo podemos lograr. Y en eso, y cierro con esa reflexión, quizás en la autocrítica nosotros tenemos que devolverle la exigencia al debate político, que los políticos se queden solamente haciendo un TikTok y haciendo unos videos y pensando que se pueden ganar las elecciones con 3 proclamas y 4 consignas, en buena medida depende de que les hemos bajado la vara. Ni los que siguen a Petro pueden pretender que será impune insultar al resto del mundo y culpar a todos sus antecesores y a todos los que los apoyan por todos los pecados del país y de la humanidad, ni quienes se oponen a Petro pueden pensar que a punta de insultar a Petro van a recuperar esta situación. A los unos y a los otros hay que exigirles profundidad en la propuesta. Y a quienes quieren seguir en el poder hay que pedirles que expliquen por cuenta de qué, a cuenta de qué, con qué logros, con qué ideas, con qué proyectos. Y a los que quieren cambiar de rumbo, no se les puede permitir que simplemente sea abajo Petro, Petro guerrillero, Petro drogadicto, no. Hay que pedirles que digan cuál es el modelo de país en el que van a convocar a una ciudadanía que tiene que mirar hacia adelante y cuáles son sus propuestas y cuáles son sus proyectos. Y creo que ahí los medios van a jugar un papel clave en elevar ese nivel de deliberación pública. Juan Roberto, este debate electoral en el que ya entramos virtualmente va a ser sucio, va a ser difícil, vienen tiempos difíciles, lo dijiste hace un momento.
Y sin embargo, las directrices y objetivos que plantea Juan son fundamentales en nuestra razón de ser, en nuestro oficio. ¿Cómo un director de medio importante en el país, como lo eres tú, enfrenta dos clases de presiones? Las presiones políticas, o muy directas y evidentes, o a través de terceros y de, me llaman del quinto piso y qué sé yo, y las presiones económicas, que hay que dar resultados económicos también. No, mire, yo creo que ahí, escuchando a Juan, y lo que hago es retomar el hilo de los contertulios, me devuelvo a la frase que decía, la elevación del debate público es rentable, Mauricio. Es decir, me da pena hablar en primera persona, pero creo que así como hacemos la autocrítica de cosas que hemos hecho mal, sin duda, también yo creo que rompiendo con el machete del ingenio y de la lucha diaria, esa maleza que nos genera la realidad colombiana todos los días, hemos logrado caminos, y hablo por el equipo que lidero, y lo veo en muchos medios, pero en el mío trato de todos los días de hacerme esa pregunta, Mauricio, porque no es solo en el debate político electoral, sino es usted, repito, a dónde pone el reflector. Juanita León decía hace algunos meses en un foro, hablando de esta confrontación entre el poder y el periodismo, entre la posverdad y todo lo demás, el dato mata el relato, Mauricio. Es decir, aquí el periodismo es uno. Yo tengo un compañero maravilloso en el noticiero de muchos, que es Ricardo Calderón, el editor de la unidad investigativa. Ricardo no es que hable mucho, pero Ricardo, usted sabe que él está trabajando todo el tiempo. Y cuando Ricardo tiene un dato de algo que empieza a trabajar y vemos en televisión al implicado, y yo le digo, oiga, mire lo que está diciendo, me dice, Juanro, déjelo mentir, déjelo que mienta. A este señor hay que darle la oportunidad, hay que contar, hay que hacer reportería. Es que el oficio tiene una sola misión, que es hacer reportería. Lo que pasa es que ese espejo que usted le pone a la sociedad, a la gente o a mucha gente no le gusta, Mauricio. Y ahí hay un problema muy grave, es que ¿a quién le gusta que le digan feo? Y el espejo le dice, sí, usted tiene feo, usted tiene un grano, usted tiene una marca. ¿Cómo puede tener cosas bonitas? ¿Que cuál es la fórmula en un debate como el que se avecina? Es que me estaba acordando, oyendo a Juan, que en el debate pasado, cuento esta infidencia, estábamos en una reunión, el debate de Noticias Caracol siempre es el último, no digo el mejor, el último. Nosotros tratamos de dejar siempre el viernes antes de la elección el debate de Caracol, y ya digamos lo hemos institucionalizado. Y nos reunimos con los delegados de las campañas para las reglas de juego, el sorteo del lugar, todo lo que hacemos todos. Y nunca se me va a olvidar que entonces llevábamos una lista de preguntas y de temas, y me dice el asesor de un candidato, porque dije, oiga, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de vías, vamos a hablar de orden público. Y me dice este asesor, uy, hermano, no se pongan trascendentales. No jodas. Entonces yo le dije, hermano, ¿es en serio? Es decir, estamos discutiendo el futuro de un país, repito, el político es una cosa, el periodístico es otro, la gente es otra cosa. La gente en la calle, pues no vamos a entrar en esa discusión, pues tiene otras afugias. Camila lo decía, la desigualdad no se va a acabar porque se vaya Petro o llegue otro o llegue otra. La desigualdad se acaba cuando haya soluciones. Y cuando la prensa siga diciendo, el problema es que los hospitales van a seguir fregados el año entrante en diciembre. O sea, no se va a acabar el problema. Entonces yo creo que el foco es hacer periodismo, que como bien lo decía Juan, el periodismo es uno solo, y es reportear, investigar. ¿Sabe qué palabra nos hemos metido nosotros en el noticiero y ha sido rentable para responder su pregunta? El contexto. Usted lo hace mucho en su noticiero. La gente agradece, Mauricio, la gente agradece no solo que le cuenten la noticia, sino que se la expliquen, y se la expliquen desprevenidamente, porque alguien dirá, no, es que esta señora, como dirige un periódico en Barranquilla, entonces está litigando por Barranquilla. El señor, como trabaja en un noticiero en Bogotá, litiga por Bogotá. La gente nos cree todavía en medio de ese resquebrajamiento de la credibilidad. Y el contexto es fundamental. Usted en un noticiero de televisión era impensable hacer un reportaje de 25 minutos sobre un tema.
y desmenuzarlo y contarlo y narrar y contar. Solo con una cosa termino. Lo que pasa es que el daño que nos hizo la pandemia al periodismo fue brutal, porque el miedo a salir a hacer reportería se quedó. Y yo todavía tengo muchachos periodistas que no salen de la redacción y hacen periodismo con el celular. Es volver a la esencia misma, a la esencia del oficio, para que la gente nos crea. Yo personalmente soy un convencido de eso. Gracias, Juan Roberto. Vamos a terminar con una ronda de 2 minutos. Eso entre 4 quiere decir 30 segundos cada uno. Como un debate. Camila. Surge de la siguiente inquietud. Nos están apagando la luz. Sí, no, pues yo te Porque quiero está decir que cayendo un lo que sonó aguacero. ahora, aquí ahora Sí. sonó un chorro, ¿sí o no? Sí. No sé si cayó afuera, pero algo Para que cayó. se queden en Barranquilla para siempre. Sí, Diluvio. bueno, los aguaceros. Yo personalmente creo que buena parte del país considera que estos 2 años y medio y cuando terminen siendo 4 años van a ser una desviación atípica de un curso normal. Y yo creo que quienes así piensan están equivocados. No necesariamente porque yo anticipe cuál va a ser el resultado del 2026, sino porque creo que si todos actuamos como hemos actuado toda la vida, el hueco para la no alternancia, para la posibilidad de no elecciones, para las amenazas que planteaba Juan, está allí. Por lo tanto, hay que hacer algo distinto. Y yo veo los distintos actores relevantes de la sociedad haciendo más o menos lo mismo, muchos de ellos solo esperando. Espérate y verás que el año entrante... La ronda es la siguiente. Como en los juegos infantiles ustedes encuentran la lámpara de Aladino y le piden cada uno un deseo de algo que hay que cambiar en nuestro comportamiento como sociedad para garantizar que haya elecciones, que las elecciones sean libres, en seguridad y con alternancia, ojalá. ¿Qué le piden a ese lámpara de Aladino? Camila. Empezar la confrontación. Yo creo que hay un error que se ha cometido en estos 2 años y medio para quienes han creído que llegó al poder algo distinto a lo que querían que llegara al poder, y es la confrontación constante y no permitir el diálogo. Y esta confrontación constante y no permitir el diálogo ha venido de lado y lado. Y creo que si yo tuviese que pedir un deseo a esa lámpara de Aladino es no confrontar y de verdad poder dialogar y deliberar en democracia para llegar a acuerdos en torno a lo que es mejor para el país. Pero estamos en un momento en donde de lado y lado se plantean posiciones que son inamovibles y así no vamos a llegar a ningún lado. Y no es que no sabemos qué va a pasar en el 2026, pero lo que sí es que peleando con esa nueva alternativa que está en el poder y que llegó respaldada también pues por un sector importante de la sociedad que sigue respaldando, porque es que el error es pensar que es que hay una sociedad que no respalda lo que está en el poder ahorita, y sí hay un sector muy importante que lo respalda, es pensar que atacando constantemente, que decir que todo lo que están haciendo está mal, que nos van a llevar para el peor futuro que tiene Colombia, eso es lo que más daño nos va a hacer y lo que seguramente no permitirá que avancemos. Gracias, Cami. Erika, ¿qué le pides a Aladino que nos dé de transformación de nuestro comportamiento para que el 2026 sea una opción positiva para el país y no una opción negativa? Que digamos la verdad, empezando por las altas esferas del poder político, del gobierno, del Congreso, también de la justicia, por supuesto nosotros los medios de comunicación, que todos nos comprometamos a decir la verdad. Hay una expresión muy bonita de España donde viví muchos años y es por mí que no quede. Debería ser. ¿Por mí que no? Por mí que no quede. Es decir, todos debemos hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo podemos construir ese país que está en una deriva política e institucional? Porque claramente desde la introducción, por ejemplo, de ese término residual que era el lawfare, que es golpe blando, empezó a crecer una bola de mentiras y de falsedades que se han convertido en verdades absolutas acerca de muchas situaciones. Entonces, si las Cortes toman una decisión, están en contra de.
Si el Congreso actúa de manera independiente, está en contra de. Y así podemos citar muchos sectores. Yo sé que dentro de esa dinámica de pedir, hay muchas cosas que no se pueden dar. Pero en cualquier caso, flaco favor le hacemos a la democracia si nos quedamos callados. Flaco favor le hacemos a la democracia si no decimos verdades. Si los otros no lo hacen porque ya sabemos cómo actúan, hagámoslo nosotros y digamos esas verdades y pongamos el foco donde ellos justamente no quieren, porque realmente, como vamos, asumámoslo con absoluta claridad, no vamos bien. Y lo que decía Juan, es muy probable que sigamos reproduciendo un modelo que ya ha demostrado, le ha demostrado al país que no hay grandes avances, sino enormes retrocesos. En ese sentido, debemos ser responsables y coherentes. Yo le pediría a todos que con franqueza, con honestidad y con claridad digamos la verdad. A propósito, ya viene la Semana Santa, la verdad nos hará libres, pero en cualquier caso, la verdad creo que nos hará mejores personas. Gracias, Erika. Juan. Dando la pregunta, pensaba alguna vez Julio César Turbay, en medio de una crisis de las que vivía su gobierno, dijo: la situación es catastrófica, pero aún no es apocalíptica. Creo que estamos en un trance parecido. Estamos en una situación catastrófica que aún no es apocalíptica si hacemos las cosas bien. Y entonces, ¿qué habría que pedirle al espíritu de Aladino? Que nos ayude a articular un proyecto de cambio sobre el cambio, un proyecto que permita colectivamente volver a avanzar en Colombia en los aspectos críticos y que le devuelva esperanza y fortaleza y rumbo a muchos temas en Colombia. Y si fuera aún con más confianza con el espíritu de Aladino, le pediría que se le arrimara a alguien al oído y le dijera: papito, ya váyase para su casa. Cariño, pero ese no es el espíritu de Aladino, sino el Espíritu Santo. Y eso es más jodido, ¿eh? Yo contesto, Mauricio nos dijo qué le pediría. Yo le diría: vaya y le repite varias veces: tranquilito para su casa, ya estuvo bien, gracias, palmadita en la espalda y que Colombia eche para adelante otra vez. ¿Pero en una nave espacial o en una...? Juan Roberto. Hijo de madre. Yo qué le pediría a esa lámpara de Aladino, para complementar lo que han dicho mis compañeros, que el país y la sociedad, y la que está aquí, cuando digo la que está aquí es la que toma decisiones, la que es el país real, el país productivo, el país que toma decisiones, el famoso opinion maker, que tenga humildad. Humildad de entender que nos tenemos que escuchar todos. Con mi compañera María Alejandra Villamizar emprendimos hace unos días una labor quijotesca que es, y bueno, nos han madreado, nos han insultado, incluyendo los que llevamos, porque creamos una sección que se llama Yo me creo presidente, para entrevistar a los, creo que 60, que son como 58, que creen ser presidentes. Los que son tan grandes en la confrontación, porque eso es una conversación. Oiga, ¿cuál es el país que se sueña? ¿Se ven tan chiquitos, Mauricio? ¿Se ven tan poquita cosa? Cuando tienen que exponerse solos. Exactamente, pero para fortuna nuestra, los que aparentemente son tan pequeños en esa histeria colectiva se engrandecen. Hay gente muy buena, hay gente que tiene unos liderazgos claros, sensatos, reposados, maduros. Me excusan la expresión todos los que están aquí, con cojones, porque para manejar un país como este pues se necesita de eso, o varios, se necesita un carácter demasiado fuerte. Yo pediría eso, esa humildad, para que la sociedad por fin se dé cuenta que aquí es algo más valioso que un simple X, que alguien que esté sentado a la medianoche escribiendo Twitter y diciendo estupideces simplemente para descalificar al otro o para engrandecer su posición. Humildad con carácter, decir la verdad, buscar evitar la confrontación y la polarización y oírse los unos a los otros y lograr construir un proyecto político que haga cambio sobre el cambio. Y que se vaya, dice Juan.
Sí, que le vaya y le diga, le digo, papito, Que le diga que se vaya. lo que más me sonó fue lo de papito. Papito, vaya. ¿ah? Papito, vaya. Con cariño, No, claro. nos incendie esto, vaya. Para que cale el Gracias por los mensaje. servicios prestados. Yo solo agrego una cosa. Hay un alcalde actual que todos conocemos que ha acuñado una frase que me parece muy buena y es: no preguntemos más qué va a pasar en el 2026, preguntemos qué vamos a hacer que pase en el 2026. Un aplauso para mis compañeros de escenario. Muchas gracias. Gracias. A la foto.